Excelente, hermosa tarde, bendecido día para todos. Que sea un día donde nos acerquemos a buscar, a escudriñar, a buscar de la presencia de ese Padre K2, de ese Padre maravilloso, que nos está dando hoy vida y vida en abundancia. Ese Padre que siempre está ahí, dispuesto a escuchar a la voz y la súplica de sus hijos. Ese Padre que nos invita cada día a que nos acerquemos a Él con un corazón contrito, con un corazón dispuesto, con un corazón humillado, para amarlo, para bendecirlo, para cada día aprender de su poderosa presencia y cada vez más conocer de su amor, para que cada vez más aprendamos a ver el amor de un Padre que nos trata de una manera maravillosa, que nos contempla, que nos mima, que nos cuida, que cuando verdaderamente esperamos en Él, Él nos da más de lo que nos merecemos. E incluso si nosotros miramos, no tenemos cómo pagar tanto amor, no tenemos cómo pagar tanto que Él nos da. Nos regala salud, nos regala una nueva oportunidad para levantarnos y comenzar de nuevo. Por eso hoy seamos agradecidos, esforzándonos por orar, por clamar, por arrepentirnos, por cambiar, por cumplir su palabra, sus mitzvot, sus leyes, sus estatutos. Esa palabra que es la que alumbra nuestro ser, la palabra que nos da oxígeno a nuestra alma, la palabra que nos llena. Esa palabra que si nos esforzamos va a entrar como doble filo en nuestra alma y nos va a llenar realmente de gozo, nos va a llenar realmente de shalom, nos va a llenar realmente de la presencia de ese Padre K2, ese Padre bueno que realmente es maravilloso conocerlo, que realmente cuando nos acercamos a Él, Él nos da un amor que no tiene realmente explicación, porque es demasiado maravilloso. Y nos cubre como Él lo dice, como la gallina cubre a sus polluelos. Él nos coloca un cerco de protección maravilloso que por su infinita bondad, si nos acercamos, aprendemos a vivirlo, a experimentarlo. Por eso cada uno recibirá su recompensa. Cada uno recibirá de lo que ha sembrado. Por eso es necesario que nosotros sembremos siempre justicia, para que recibamos justicia y podamos ver la mano poderosa de Yahweh obrando a favor de nosotros, obrando con su propósito maravilloso. Acerquémonos a buscar de las escrituras. Es necesario que escudriñemos las escrituras, que le pidamos a Yahweh que nos dé el entendimiento, que nos dé la sabiduría, para cada vez más entender, para que cada vez más haya esa amplitud, ese discernimiento, esa comprensión para su palabra. Shalom, amado José, Yahweh te bendiga, para que aprendamos a vivir y a entender el propósito que Yahweh tiene para nosotros y que mediante nosotros nos vamos limpiando, Él nos va restaurando, nos va transformando, nos va moldeando, nos va regalando de sus dones, de sus talentos, nos regala de sus 7 ruajín, de sus 7 espíritus que son la representación del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Entonces es maravilloso. La experiencia más linda y más hermosa que pueda tener cualquier criatura sobre esta tierra es experimentar el amor incalculable del Rey soberano, del Creador. Entonces es necesario que nos acerquemos a Él. Acércate a Él. Acércate, no dejes de orar, de clamar, no dejes de tener tu lámpara encendida, porque Él vendrá por aquellos que tienen una relación con Él. Recordemos que Él le dijo a Abraham que era su amigo. Asimismo, que nosotros podamos tener esa relación con Él, que Él nos considere sus amigos, que nosotros podamos ser esos siervos que nos gusta, que nos agrada servirle realmente de corazón, no simplemente de palabra, porque muchos lo honran de palabra, pero su corazón está apartado de Él. Hoy quiero, en esta tarde, quiero tocar un tema que es muy importante, que nos compete a todos y que quiero que tomemos ese aprendizaje. Todos los temas son importantes, todos son hermosos, pero quiero hablar de este tema porque es un tema donde hay mucha intriga. Es un tema en que yo quiero tocar muchos versos de la palabra para que comprendamos y mediante también la luz y la presencia de nuestro amado Rey soberano se vaya dando ese entendimiento. Y por eso en esta hora yo le pido a ese gran papá que sea él tocando los corazones de los que vean este video, para que les dé el entendimiento y puedan comprender su palabra conforme a su voluntad y no a la del hombre. No acomodar la palabra a nuestra conveniencia, no a nuestra manera, sino conforme a como Él quiere. Shalom, amado Manuel, Yahweh te bendiga. Y hoy quiero tocar el tema de la comida kosher, la comida kosher, la comida no solamente, o sea, no solamente la comida que nos estamos llevando si es pura o es impura,
si realmente también no lo vamos a mirar solamente en lo físico, sino que también vamos a ver en lo espiritual. Entonces el título del tema es la comida kosher física y la espiritual, la comida limpia. Y vamos a comenzar paso por paso, con paciencia, vamos a leer, vamos a mirar qué animales se deben de comer, qué animales no se deben de comer, y vamos a ver mucha clase de palabras y de versos donde la palabra nos habla sobre ello. Vamos a comenzar en Levítico capítulo 11. Vamos a ir a Levítico capítulo 11 en el verso 1. Vamos a mirar lo que dice. Honramos la palabra en el nombre de Yeshua HaMashiach. Dice así. Yahweh dijo a Moshe y Aarón, digan a los hijos de Israel, estas son las criaturas vivientes que ustedes pueden comer entre todos los animales de la tierra. Cualquiera que tenga pezuña hendida, que está completamente dividida y rumiante, estos animales pueden comer. Pero no pueden comer aquellos que solamente rumían o solamente tengan pezuñas hendidas. Por ejemplo, el camello, el conejo, la liebre son animales inmundos para ustedes porque ellos rumían, pero no tienen pezuña hendida. Mientras que el puerco es inmundo para ustedes porque a pesar de que tiene pezuña hendida y completamente dividida, no rumia. Ustedes no comerán de la carne de estos ni tocarán sus cadáveres, son inmundos para ustedes. De todas las cosas que viven en el agua, ustedes pueden comer estas. Cualquier cosa en el agua que tenga aletas y escamas, ya sea en los mares, en los ríos, estos pueden comer. Pero cualquier cosa en los mares y ríos sin las dos aletas y escamas de todas las criaturas del agua pequeñas y de todas las criaturas vivientes en el agua es cosa detestable para ustedes. Estos serán detestables para ustedes. Ustedes no comerán su carne y ustedes detestarán sus cadáveres. Cualquier cosa que carezca de aletas y escamas en las aguas es cosa detestable para ustedes. Vamos a ver las criaturas del aire. Las siguientes criaturas del aire serán detestables para ustedes. No serán comidas. Ellas son cosas detestables. El águila, el cóndor, el quebrantahuesos, el milano, ninguna especie de alfaneque, ninguna especie de cuervo, avestruz, la lechuza, la gaviota, ninguna especie de gavilán, el búho, el mochuelo, el camaleón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña y ninguna especie de garza, la abubilla y los murciélagos. Todas las criaturas de enjambre con alas que andan sobre las cuatro patas son cosas detestables para ustedes, excepto que de todas las criaturas de enjambre que andan sobre las cuatro patas ustedes pueden comer. Aquellos que tienen coyunturas en las piernas arriba de sus patas, que los permita saltar sobre la tierra. Específicamente, estos se pueden comer varias especies de langostas, saltamontes, esos son los que podemos comer, langostas, saltamontes, grillos. Pero fuera de esos, toda criatura de enjambre que tiene cuatro patas son cosas detestables para ustedes. Vamos a leerlo así detenidamente y enseguida damos la explicación sobre el tema. Los siguientes los harás inmundos a ustedes. Cualquiera que toque el cadáver de ellos estará inmundo hasta la noche. Cualquiera que recoja alguna parte de su cadáver lavará sus ropas y estará inmundo hasta la noche. Todo animal que tiene pezuña hendida, pero incompletamente dividida o que no rumíe es inmundo para ustedes. Aquí nos está mostrando los animales que podemos comer y los que no podemos comer. También nos está mostrando que nosotros no podemos tocar la carne o el cadáver del animal que es inmundo. ¿Por qué? Porque quedaríamos inmundo y tocaría lavar nuestras vestiduras y quedaríamos así hasta la noche. Vamos a continuar. Dice así: cualquiera que los toque quedará inmundo. Cualquier cosa que ande sobre sus garras entre los animales que andan sobre las cuatro patas es inmundo para ustedes. Cualquiera que toque cadáver estará inmundo hasta la noche, y cualquiera que alce su cadáver lavará sus ropas y estará inmundo hasta la noche. Estos son inmundos para ustedes. Los siguientes serán inmundos entre todas las criaturas pequeñas
que pululan sobre la tierra, la comadreja, el ratón, las diferentes especies de lagartos, el erizo, el cocodrilo de tierra, el encinco, el lagarto de arena y el camaleón. Ellos son cosas inmundas que se arrastran. Cualquiera que los toque, cuando ellos estén muertos, estará inmundo hasta la noche. Sobre cualquier cosa que ellos caigan cuando estén muertos, será inmunda. Utensilio de madera, artículo de vestir, piel, saco, cualquier utensilio usado para trabajar, será puesto en agua y estará inmundo hasta la noche, entonces será limpio. Aquí el Padre nos muestra cómo nosotros tenemos que, incluso cuando matamos los animales, tenemos que bendecirlos. Tenemos una manera en que el Padre nos enseña cómo es que debemos de manejar los alimentos. Y vamos a ver más adelante por qué es tan importante, primero, que no comamos animales impuros y segundo, que tengamos cuidado a la manera en que matamos los animales que sí podemos comer. Vamos a continuar. Si alguno cae dentro de una vasija de barro, lo que esté dentro de ella se convertirá en inmundo y romperá la vasija. Cualquier cosa para comer que agua de esa vasija caiga sobre ella será inmunda. Cualquier líquido permitido en dicha vasija se convertirá en mundo. Todas las cosas que sobre de ella y caigan en cualquier parte del cadáver de ella se convertirán en inmundo, ya sea en el horno o en la estufa. Será roto en pedazos, son inmundos y serán inmundos. Aquí está hablando que cuando tú utilizas, por ejemplo, un instrumento para coger un animal que no se debe comer, es donde tú debes de destruir ese mismo objeto, tienes que botarlo con el animal porque es inmundo. Entonces, si haces, por ejemplo, si cocinas o quemas algo en una paila que es inmundo, que no se debe comer, así queda el sartén o lo que tú estás utilizando, entonces tiene que ir también a la basura. Es necesario que nosotros aprendamos esto porque más adelante les voy a explicar por qué es tan importante que nosotros tengamos una forma de comer adecuada y por qué eso no solamente afecta nuestra forma física, sino que también la espiritual. Vamos a mirar. Dice así: todas las cosas que sobre ellas caigas, cualquier parte de cadáver de ellas se convertirá en inmundo, ya sea en horno o estufa. Será todo en pedazos. Son inmundos y serán inmundos para ustedes. A pesar de que una fuente o cisterna para recoger agua permanece limpia, pero cualquiera que tome que uno de esos cadáveres quedará inmundo. Vamos a mirar, vamos a tener en cuenta que los animales que no son comestibles tienen una función diferente en nuestro ecosistema. Animales que el Padre los colocó para limpiar la tierra. Entonces, ¿por qué vamos a comer animales que el Padre no destinó para que sean para nuestro cuerpo? Vamos a hacer un ejemplo. Todos los animales del agua, ¿cierto? Como los del agua, como son, por ejemplo, los camarones, la langosta, el ostión, ellos limpian las bacterias que se encuentran en el agua, ¿cierto? Y si nosotros comemos de esos animales, esas bacterias van a ir ¿a dónde? A nuestro organismo. Vamos a mirar, por ejemplo, el cerdo. Vamos a ver que el cerdo primeramente se come todo cuanto ve y se come su propio excremento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos llevando a nuestro cuerpo? Y vamos a ver más adelante cómo la palabra nos habla que quien come cerdo va a recibir justicia, porque hay una parte de la palabra donde habla de ello y les voy a hablar de ella. Y si lo vamos a mirar de una forma científica, si tú vas donde un doctor porque estás enfermo, el doctor, que lo primero que te va a quitar la comida que te hace daño. Porque si nosotros vemos, el cerdo y muchas clases de animales tienen bacterias y esas bacterias vienen a nuestro cuerpo. Esas bacterias vienen a nuestro cuerpo y ¿qué hacen? Nos dañan. Y es ahí donde salen diferentes tipos de enfermedades, como el cáncer, como la diabetes y cantidad de enfermedades que vienen a causa de las bacterias que tienen otros animales en la piel. Vamos a ver que nos pueden saber incluso muy rico los animales al paladar, pero causan daños en nuestro cuerpo. Aparte de que estamos desobedeciendo a Yahweh, porque Yahweh nos está diciendo que no comamos estos tipos de animales, los cuales ya fueron mencionados. Teniendo en cuenta de que en lo espiritual cometemos pecado. ¿Por qué?
porque desobedecemos y porque este cuerpo debe ser cuidado, porque es ahí donde habita ¿quién? El Ruach HaKodesh, la presencia del Altísimo, es donde habita el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh de nuestro Padre Yahweh. Entonces es cuando nosotros tenemos que darle cuenta aún cómo cuidamos nuestro cuerpo. Por eso tenemos que mejorar la alimentación y esforzarnos porque la alimentación sea mejor. Vamos a mirar esta otra palabra, Deuteronomio 14, verso 3. Dice así, verso 3 en adelante. Ustedes no comerán nada asqueroso. Los animales que pueden comer son el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el gamo, la cabra montés, antílope, el búfalo, la gamuza. Pueden comer todo animal que rumíe y tenga pezuña hendida. Sin embargo, de los que rumían o de pezuña hendida no comerán, como el camello, la liebre, el damián, porque rumían, pero no tienen pezuña hendida. Ni el puerco, el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no rumía. No comeréis la carne de estos, ni tocaréis sus cadáveres. De todo lo que vive en el agua puedes comer. Estos, cualquier cosa en el agua que tengan aletas, escamas, estos pueden comer. Es lo mismo que dice en Levítico 11, pero yo quiero que miremos las dos, o sea, trae mucha profundidad y es para que aprendamos mucho más que debemos comer y que no, y se nos vaya quedando grabado y quitemos toda esa forma de comer que nos está afectando. Dice, pero todo lo que tenga aletas y escamas no podrás comer, es inmundo para ti. Entonces puedes comer cualquier ave limpia, pero estos no comerás. ¿No comerás qué? Las águilas, los azores, los quebrantahuesos, los milanos, ni cualquier alfaneque, ni ningún tipo de cuerpo. Avestruces, lechuzas, gaviotas, ningún tipo de gavilán, búhos, íbices, camaleones, pelícanos, buitres, mersos. Estoy volviendo a repetir porque es necesario que lo tengamos en cuenta. Pues, o sea, porque Levítico 11 y Deuteronomio hablan de lo mismo, pero yo quiero hablar de de las dos partes de la palabra para que se nos quede grabado y vamos aprendiendo más. Todas las criaturas de enjambre con alas son inmundas para ustedes, no pueden ser comidas, pero todos los animales limpios que vuelan pueden comer. No comerás ningún animal que muera naturalmente, a pesar de que pueden dejar que el extranjero que se queda con ustedes lo coma o lo venderán al extranjero porque tú eres un pueblo. Aquí dice que si un animal se muere por forma natural, no lo podemos comer. Porque tú eres un pueblo santo para Yahweh tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces aquí estamos viendo cómo el Padre quiere que nosotros seamos pueblo apartado y eso forma parte de la restauración, de que nosotros comamos limpio. Nosotros no debemos de comer incluso animales atacados por fiera, ¿cierto? Un animal que sea atacado por otro animal, ni tampoco podemos comer un animal que sea ahogado. ¿Por qué? Vamos a ver que los animales cuando se encuentran así están en angustia. Ese animalito se siente en angustia. Y es allí donde todo eso se transmite en la carne, ¿cierto? Cuando se transmite en la carne y nosotros lo comemos, es ahí donde nosotros podemos ver todo lo que empieza a causar en nuestro cuerpo, como por eso hay personas con nerviosismo. Entonces debemos de aprender antes, como les decía ahorita, antes de sacrificar un animal, primero hay que bendecirlo. Y hay que hacerlo de la manera en que lo muestra Yahweh. No puede ser ahogado, no puede ser por muerte natural. Si tú vas a puede ser degollado porque tú lo puedes cortar, eso puedes hacer. Una manera en que el Padre te instruya, porque tenemos que estar siempre en esa conexión con el Padre para que no lo muestre. Entonces siempre debemos de bendecir y agradecer los alimentos, decirle incluso al animalito para qué vino aquí. Vino con un propósito para alimentarnos y es una manera de mostrarle al Padre agradecimiento por ese alimento que nos está dando, porque tenemos que aprender a ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Bueno, vamos a mirar esta otra palabra. Esta es la que quiero que miremos, donde dice que quien come cerdo va a ser juzgado. Isaías, capítulo 66, verso 16. Dice así.
Porque Yahweh juzgará a toda la humanidad con fuego y con la espada, y los muertos por Yahweh serán muchos. Aquellos que se aparten y se purifiquen así para poder entrar en los jardines. Entonces siguen a uno que está allí comiendo carne de puerco, de cerdo, y las abominaciones y ratón, todos serán destruidos juntos, dice Yahweh. Voy a volver a leer la palabra para que la comprendamos mejor. La voy a volver a leer. Porque Yahweh juzgará a toda la humanidad con fuego y con la espada, y los muertos por Yahweh serán muchos. Aquellos que se apartan y se purifican así para poder entrar a los jardines. Entonces siguen a uno que ya estaba ahí comiendo carne de puerco y las abominaciones y ratón, todos serán destruidos juntos, dice Yahweh. Aquel que se aparta para comer cerdo. Por eso es necesario que nosotros no comamos cerdo, es necesario que nosotros todo lo hagamos limpiamente. Aún algo que sí podemos hacer es que nosotros podemos vender un animal impuro a una persona que es extranjera, lo dijo aquí la palabra, una persona que no guarda Torah. Vamos a ver que si nosotros comemos animales de lo cual por ejemplo, comúnmente vamos a una carnicería, compramos la carne del animal, pero nosotros no sabemos qué procedencia tiene, o sea, de qué manera fue muerto el animal. Entonces es ahí donde vemos, donde nuestro cuerpo muestra muchas alteraciones, porque ese animal pudo haber muerto en nerviosismo, ¿cierto? Y es donde nosotros recibimos todo eso para nuestro sistema digestivo y donde nosotros podemos llevar cosas a nuestra boca sin ser aptas para ellas, ¿cierto? Entonces, por eso es necesario que miremos de que tengamos mucho cuidado con ello. Por ejemplo, yo voy a una carnicería, no, es que yo como comida kosher, yo como carne de cerdo, pero voy a una carnicería donde con un utensilio cortaron una carne impura y luego cortan la carne de res, supongámoslo así, cortan la carne de cerdo y luego cortan la carne de res, ya esa carne de res ya está impura. ¿Por qué? Porque tocó lo que ya estaba muerto y era impuro, y acá lo está diciendo que hasta aún los utensilios se impurifican. Vamos a ver un ejemplo muy importante en la palabra y es Daniel, el profeta Daniel. Cómo nos enseñó cuando ellos llegaron allá que ellos decían que no querían comer la comida del rey. ¿Por qué? Porque ellos no querían contaminarse, porque Daniel entendía y él decía que no sabía de dónde procedía, la procedencia de los alimentos, y tampoco bebía vino porque consagraban eso a otros dioses, entonces él no quería contaminarse. Entonces es ahí donde preferían que comer verduras. Vamos a mirarlo como lo dice la palabra. Vamos a mirar en Daniel capítulo 1, verso 12 al 13, dice así: Por favor, prueba un experimento en tus sirvientes por 10 días, que solo nos des legumbres para comer y agua para beber. Entonces vean cómo lucimos y nos compararán con los jóvenes que comen a la mesa del rey. Entonces traten con sus sirvientes de acuerdo a lo que vean. Aquí Daniel entendía lo que podía causar la comida inmunda en su vida, en su cuerpo. Cómo eso no sería sino solo una ofensa a Yahweh, sino que también les haría daño a ellos mismos. Y ellos querían, Daniel y ellos, los otros tres amados hermanos, lo que fue, bueno, no recuerdo bien los nombres, pero cómo ellos querían estar apartados para Yahweh, cómo ellos querían realmente hacer las cosas correctas y servir, porque primeramente le habían dado el primer lugar a Yahweh. Cuando le damos el primer lugar a Yahweh es donde nosotros queremos hacer, decir y, o sea, esforzarnos por dar lo mejor para agradarlo, para que Él se sienta gozoso con nosotros. Vamos a mirar que es aquí donde, si nosotros vemos, la comida cambia las emociones, ¿cierto? La comida cambia las emociones y también altera el carácter, y vamos a verlo en la palabra. Ahí en Daniel, pero vamos a ver en capítulo 1, pero en el verso 14 y 15. Dice así: él ascendió a ser como ellos habían pedido y les dio un plazo de prueba por 10 días. Al final de los 10 días su semblante lucía mejor y más robusto que todos los jóvenes que estaban comiendo a la mesa del rey. Lucían más robustos porque ellos no
porque miremos que a través de la comida kosher se manifiesta que el carácter, o sea, tienen más poder, tienen más fuerza, están bueno, están más fuertes, digámoslo así. Y también se manifiesta en su semblante porque hay shalom. ¿Por qué? Porque están obedeciendo, porque no están haciendo algo que realmente no le agrade a Yahweh. Bueno, vamos a ver un ejemplo de algo. Y es que cuando nosotros comemos de más, cuando nosotros quedamos muy llenos, nosotros quedamos pesados, quedamos cansados, quedamos como aburridos, ¿cierto? Y eso hace daño a nuestro cuerpo. Por eso, cuando nosotros comemos ordenadamente, quedamos ¿qué? Satisfechos, quedamos en shalom. Y es ahí donde vamos a ver que la glotonería no nos deja escuchar claramente la voz de Yahweh. La glotonería no es del agrado de Yahweh. Él nos enseña que nosotros tenemos que aprender a controlar todo y todo hacerlo ordenadamente, ni más ni menos. Tratar de hacerlo como Él nos lo enseña, porque Él es el rabí, Él es el maestro, y entre más comunión tienes con Él, más Él te va a ir enseñando, te va a ir instruyendo y te va a ir mostrando. Vamos a continuar y vamos a ver el verso 16 y 17 de Daniel capítulo 1. Así que Admesach les quitó la comida y el vino. Así que a Melchat les quitó la comida y el vino, que se suponía que beberían, y les dio legumbres. Y en cuanto a estos 4 jóvenes, Elohim les había dado entendimiento y prudencia en todos los aspectos del aprendizaje y sabiduría. Además, Daniel tenía entendimiento en todo tipo de visiones y sueños. ¿Por qué? Porque Daniel se esforzaba por cada día seguir cada paso lo que Yahweh demandaba. Y cuando nosotros nos esforzamos por ello, nos gozamos porque vamos viendo cada vez más esa manifestación y la vamos sintiendo. Miremos cómo los libró del horno de fuego, cómo libró a Daniel de los leones, cómo una y otra vez el Padre fue revelando y abrazándolos con ese amor compasivo que Él tiene para todos nosotros. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos, porque así como Daniel y ellos pudieron tener esa comunión con el Padre y ser protegidos, así nosotros también. Por eso seamos agradecidos. Una parte muy importante que tenemos que tener nosotros es aprender a ser agradecidos con lo que Yahweh nos da. Porque si nosotros analizamos, Yahweh nos da más de lo que merecemos. Nosotros no merecíamos sino castigo. Mas sin embargo, Yahweh nos abraza con su amor y su compasión. Vamos a ver esta palabra, Isaías 65. Isaías 65, verso del 1 al 8. Vamos a mirar lo que dice, muy bonito. Dice, yo me manifestaré a ellos. Yo me manifesté a aquellos que no preguntaban por mí, para poder ser encontrado por aquellos que no me buscaban. Yo dije, aquí estoy, a una nación que no me llamaba por mi nombre. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde que vive de una forma que no es buena, que sigue sus propios pecados. Un pueblo que delante mi rostro me provoca continuamente, sacrificando huertos y quemando incienso sobre ladrillos a demonios que no existen. Se acuestan a dormir entre sepulcros y pasan la noche en cavernas por buscar sueños. Aún comen carne de cerdo, carne de puerco, y el caldo de sus sacrificios, todas sus vasijas están profanadas. Ellos dicen, mantén a la distancia, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Este es el humo en mi ira, un fuego que arde todo el día. He aquí está escrito ante mí. No estaré callado hasta que le recompense en su seno sus pecados y los pecados de sus padres, dice Yahweh. Ellos ofrecieron incienso sobre los montes y me despreciaron en las colinas. Yo recompensaré sus obras en su seno. Aquí está lo que dice Yahweh, como cuando el jugo se encuentra en un racimo de uvas y la gente dice, no lo destruyan, todavía hay algo bueno en ellas. Asimismo haré por amor a mis siervos y no los destruiré a todos. Aquí muestran cómo el mero hecho incluso de comer cerdo, de comer animales inmundos, estamos provocando a Yahweh, porque es desobediencia. Entonces aquí él está diciendo que vendrá ira sobre aquellos que no quieren obedecer su palabra. Por eso el Padre Yahweh está cada vez más restaurando a sus hijos para que lleven el evangelio conforme a su testimonio y a la verdad.
Por eso nosotros tenemos que convertirnos en verdadera Torah viviente, no en personas que solamente hablan, sino que realmente muestran con acciones que lo aman y lo siguen. Vamos a mirar lo que dice esta palabra. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 10, verso 27. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 27. Si algún incrédulo los invita a cenar y quieren ir, coman de todo lo que les sirvan, sin hacer preguntas por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esta carne fue ofrecida como sacrificios, entonces no la coma por consideración al que lo dijo y por motivo de conciencia. Sin embargo, no lo digo por la conciencia de ustedes, sino por la otra persona. Ustedes pueden preguntar, ¿por mi libertad puede ser determinada por la conciencia del otro? Si participo con acción de gracias porque soy criticado por algo por lo cual ya bendije a Yahweh, bueno, cualquier cosa que hagan, ya sea comer o beber, cualquier otra cosa, háganlo como para darle gloria a Yahweh. No sean de tropiezo para nadie, ni judíos, ni a gentiles, ni a la asamblea mesiánica de Yahweh, ni a la congregación de Yahweh. Así como trato de compadecer a todos en todo lo que hago, no procuro mi propio interés, sino el de muchos, para que muchos puedan llegar a ser salvos. Si alguien te invita a comer comida que no es, o sea, que no es correcta, tú tienes que negarte a ello porque está tu conciencia. Tú decides a quién quieres agradar, si al hombre o a Yahweh. Tú decides si realmente quieres ir a aceptar y qué, ofender a Yahweh o realmente decir no, yo no como de esa comida por amor y respeto a Yahweh porque quiero agradarle y quiero hacer las cosas mejores para él, ¿cierto? Entonces vamos viendo cómo hay animales que nos hacen daño a nuestro cuerpo, causan enfermedades, cómo debemos de comer ordenadamente y siempre bendecir los alimentos. Siempre todo lo que nos llevemos a la comida, todo, bendecir el techo que nos regala, bendecir todo lo que nos da nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, bendecir todo lo que Él nos da. Ahora vamos a ver, ya vimos la comida física, ya vimos lo que es inmundo, lo que es puro. Ahora vamos a ver lo que es la comida espiritual. Vamos a mirar este pedazo, comida del Ruach. Y vamos a comenzar en Mateo capítulo 7, verso 6. Dice así: no des lo santo, lo kadosh a los perros, ni le eches tus perlas a los cerdos. Si lo haces, las puedes pisotear bajo sus patas, volverse y atacarse a ti. Muchas veces muchas veces las bendiciones de Yahweh, nosotros las compartimos con quien no debemos de compartirla. Por eso antes de ir a llevar el diezmo o compartir una bendición con alguien, pedirle primero al Padre el discernimiento de que se lo llevemos a la persona correcta. Por eso siempre tenemos que saber diferenciar lo kadosh de lo profano, porque muchas veces tú vas y le das la palabra, le llevas la palabra a otra persona, esa persona no quiere recibir y tú insistes en hablarle de la palabra, mira, arrepiéntete para que puedas ser salvo, y le puedes llevar la palabra y esa persona no recibe y tú insistes. Es ahí donde esa persona puede utilizar la palabra, acomodarla a su conveniencia y pisotearla. Entonces por eso el Padre dice, no le des las perlas a los cerdos. Por eso tenemos que tener cuidado a quién le estamos dando la palabra de Yahweh, no dar lo santo a lo que es impuro, aquellos que no quieren ni recibir ni aceptar la palabra de Yahweh, sino que quieren acomodarla. Vamos a mirar esta otra palabra y vamos a ver Proverbios capítulo 11, verso 22. Dice así: como anillo de oro en el hocico de un puerco es una mujer bella, pero falta de buen sentido. O sea, aquí habla de la impureza de la mujer. ¿Cuál mujer? ¿Cuál es la mujer? La novia, el pueblo, la congregación. Esa mujer que por medio de sus palabras tiene que el hocico de un puerco. Por eso hay que tener cuidado con nuestras palabras, porque nos podemos volver con palabras impuras, con palabras inmundas, en las que podemos destruirnos y destruir al otro. Vamos a continuar y vamos a ver Segunda de Pedro capítulo 2, verso 22. Dice así: hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justificación que conociéndolo completamente y volverse a la ley santa que les fue entregada.
Lo que les ha pasado a ellos está en conformidad con está en conformidad con él. Está en conformidad con el proverbio verídico. El perro regresa a su propio vómito. Sí, la puerca se lava a sí misma, solo para volver a revolcarse en el lodo. Aquí nos habla de la apostasía, de aquellos que fueron lavados, limpiados y vuelven a revolcarse como cerdos. Aquellos que vuelven a mezclar, después de que ya conocen la verdad, vuelven a mezclar la verdad y la mentira. Aquellos que vuelven a ensuciarse, que no les importa que el Padre los haya limpiado, pero el Padre dice, es mejor no haber conocido que haber conocido, y volver atrás, lo está diciendo aquí en la palabra. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado en este andar y no ser como la mujer de Lot, mirar para atrás o devolvernos, porque doble juicio recibiremos. Vamos a mirar lo que dice Romanos capítulo 14, verso 20 y 21. Vamos a mirar. No derrumben el trabajo de Yahweh por simples comidas. De cierto es que todas las cosas son limpias, pero está mal que alguien por sus hábitos de comida haga que otro se aleje de la fe. Lo que es bueno es que no coman carne, es no comer carne, ni beber vino, ni hacer cualquier cosa por ellos su hermano, o sea, cualquier cosa para que su hermano tropiece. Vamos a ver que eso sería como nosotros decirle a un hermano que sí puede comer kosher, que sí puede comer cerdo, disculpe, me equivoqué, que sí puede comer cerdo, cuando nosotros ya sabemos. Entonces es ahí donde nos volvemos piedra de tropiezo. O nosotros no estamos guardando, no estamos comiendo limpio, estamos comiendo inmundo y le estamos ofreciendo a nuestro hermano, ahí estamos siendo piedra de tropiezo para él. Entonces es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Vamos a continuar, vamos a ver lo que dice Shalom, amado Carlos, Yahweh te bendiga. Shalom, amado Jaime, Yahweh te bendiga. Dice Mateo, capítulo 8, verso 28. Cuando Yahshua llegó a la otra orilla del lago, en el territorio de Gadarenos, salieron de la escuela. Vamos a prestar esta atención porque es importante esta parábola y vamos a mirar la profundidad que tiene. Perdón, esta parábola no. O sea, cuando Yahshua se encontró con aquellos dos endemoniados. Vamos a mirar. Cuando Yahshua llegó a la otra orilla del lago, en el territorio de los Gadarenos, salieron a las cuevas sepulcrales. Dos hombres que eran controlados por demonios tan violentos que nadie se atrevía a andar por ese camino. Ellos gritaron, ¿qué quieren con nosotros, hijo de Elohim? ¿Has venido para torturarnos antes del tiempo escogido? A cierta distancia estaba paseando una manada de cerdos. Los demonios le suplicaron, si nos vas a echar fuera, mándanos a la manada de cerdos. Él les dijo, está bien, vayan. Así que salieron y entraron a los cerdos. Después de lo cual, la manada completa se tiró al lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron en el agua. Aquí nos muestra cómo la inmundicia, o sea, los demonios vieron los cerdos y sabían que podían entrar a ellos porque había inmundicia en los cerdos. Entonces le pidieron a Yahshua que los mandara a esos cerdos, ¿cierto? ¿Cómo estaban esos dos hombres tan llenos de pecado, que estaban llenos de la inmundicia de los demonios? Cómo los demonios desearon ir fue a la piara de cerdos, porque ellos andan entre lo inmundo, siempre recordemos eso. Ellos andan entre lo inmundo. Entonces es aquí donde se habla de lo impuro y de lo profano. Cuánta inmundicia, como les digo, habían en esos dos hombres a causa de su pecado. Cómo las legiones que habían en ellos los atormentaban día y noche. Vamos a ver cómo todas nuestras acciones tienen consecuencias que van más allá y son profundas, donde llegan ¿a qué? A destruirnos. Así como nuestras palabras y nuestras acciones tienen que ser de edificación, tenemos que tener cuidado porque nuestras acciones también pueden ser de destrucción. Hay una parte de la palabra que quiero tocar y me parece muy importante, muy hermosa, y es esta. Hechos, capítulo 1, verso 10. Quiero que miremos el lienzo que le fue dado a Kefas. ¿Cuál es verdaderamente el significado de esa sábana que fue mostrada a Kefas con animales impuros? ¿Cierto?
porque es que hay tantas interpretaciones que no se interpretan a la luz del Ruach HaKodesh, a la luz del Espíritu Santo, de la presencia del Mashiach. Hay tantas enseñanzas que no se acomodan conforme al entendimiento y el don de discernimiento, sino que la toman esa a su manera, a su conveniencia, a su propósito. Vamos a mirar lo que dice. Dice así. Hechos capítulo 1, verso 10. Vamos a mirar. Dice así, respondiendo Kefas, creo que es capítulo, enseguida me fijo, no recuerdo bien si es capítulo Hechos 11 o Hechos 1, pero ya les rectifico, ya enseguida les rectifico, amados. Dice así, respondiendo Kefas comenzó a cantarles en detalle lo que realmente había sucedido. Mire pues después lo que dice. Yo estaba orando en la ciudad de Jafo y en un trance tuve una visión. Vi algo como una sábana grande que descendía por las 4 puntas. Ella bajaba del cielo y venía hasta mí. Miré adentro y vi animales cuadrúpedos, bestias salvajes, criaturas que se arrastraban, aves silvestres. Entonces oí una voz que decía, levántate, Kefas, mata y come. Y dije, no, Adón, absolutamente no, nada inmundo entrado jamás en mi boca. Pero la voz habló otra vez desde el cielo, no trates como inmundo lo que Yahweh ha limpiado. Les voy a repetir el verso, es en Hechos capítulo 11, ahí del 11 al 10 es donde vemos que habla Kefas, Pedro, sobre el lienzo. Entonces el padre le mostró y le dijo, come. Pero vamos a ver a qué se refiere. Vamos a mirar. El campo de la palabra estaba hablando incluso de la madurez que estaba adquiriendo Pedro en ese momento, de cómo él iba madurando en la fe, cómo él empezaba a discernir lo sólido, cómo él ya empezaba a recibir conocimiento más profundo que solamente se entiende con el conocimiento y la presencia del Ruach HaKodesh. Entonces, por eso nosotros no debemos de ver esta palabra no la podemos ver a los ojos de la carne, sino a los ojos del Ruach, a los ojos del Espíritu. Porque como les decía ahorita, la mayoría de religiones y de creencias acomodan la palabra a su conveniencia. Y esta palabra específicamente, las religiones y las creencias la acomodan para comer impuro, para decir que Yahweh impurificó, que Yahweh permitió que comiéramos animales impuros, pero no es así. Yahweh le estaba diciendo a Kefas, a Pedro, era lo que estaba sucediendo. Porque hay que mirar primero cómo era Pedro, y eso es aquí donde vamos a ver cómo Yahweh le fue quitando una mentalidad y vamos a verlo a la medida del espíritu del Ruach HaKodesh, como debe de ser, porque las visiones, el Padre nos muestra algo, pero es para profundidad, para mirar qué es lo que Él nos está enseñando y Kefas, Pedro estaba entrando en esa madurez. Bueno, vamos a mirar, dame un segundo, dice aquí. Bueno, es donde el Padre le estaba quitando a Kefas, a Pedro, le estaba quitando esa mentalidad de lo ortodoxo. Lo ortodoxo es aquello que no se sujeta a la Torá, sino que se hace conforme al pensamiento humano, las emociones humanas. Por eso vamos a ver 2 ejemplos. Vamos a mirar 2 ejemplos de personas que fueron transformados conforme a la palabra de Yahweh. Personas que fueron movidas hacia la voluntad de Yahweh. Incluso si nosotros vemos, nosotros también nos podemos identificar como ellos, porque nosotros también pasamos por un proceso de madurez. Primeramente recibimos leche, vamos pasando por el desierto para luego recibir lo sólido. Entonces vamos viendo cómo Yahweh va haciendo esa transformación, y ese es el ejemplo que quiero que hagamos aquí con Shaul, Pablo, y con Kefas, con Pedro. Vamos a ver que Shaul perseguía al pueblo de Yahweh. Y Pedro, por su altivez, miraba a la gente como inmunda. Ambos conocían la Torá. Incluso Shaul era un erudito, un erudito es un maestro de Torá. Y Pedro conocía la Torá hablada, la Torá que era hablada. Por eso cuando viene la visión del manto, era para que él dejara de ver a la gente como inmunda.
aquellas personas que el Padre purificó, que el Padre limpió, para que no las mirara como por encima, yo soy el que está limpio y tú no, para que aprendiera su humildad de ver que Él tratara con amor a aquellos que Él había purificado y había sacado del fango, había sacado del lodo cenagoso. Por eso cuando bajas el lienzo es para que Él entendiera cómo Yahweh nos purifica, cómo Yahweh nos limpia y cómo Yahweh nos hace a imagen y semejanza suya, conforme a la Torá, conforme a la purificación de la Torá, donde nos muestra la purificación de aquellos que se someten a sus leyes, a sus misbos, a sus estatutos. Y es ahí donde viene la salvación, porque las dos cosas tienen que ir unidas. La restauración es completa. Entonces dispón tu corazón, quita toda comida inmunda que está dañando tu cuerpo, que está dañando tu templo y que estás ofendiendo a Yahweh, y esfuérzate por ser de su agrado, para que cada día sientas y veas la manifestación de un Padre que nunca, nunca nos deja solos, que siempre nos da lo mejor. Este era el tema que quería tocar para ustedes, que sea nuestro Padre dándoles entendimiento. Y si aún no te has arrepentido, arrepiéntete antes que sea tarde, porque el tiempo se acorta. Y es necesario que aprovechemos que el Padre hoy tiene esos brazos extendidos para amarnos con el amor de un Padre inigualable, incalculable. Que tengan un excelente día y que el poderoso Rey soberano Yahweh los bendiga hoy y siempre. Shalom, Urajo, paz y bendiciones.